vamos a ver la arteria hepática. La arteria hepática está compuesta por ramas de la arteria hepática, ramas de la vena porta y ramas del ducto biliar. Entonces vamos a poner el tracto gastrointestinal de este lado. Aquí tenemos aquí está el esófago, aquí está el estómago, duodeno, yeyuno, ilion, colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Vamos a poner, aquí está el hígado. Aquí está el hígado. Vamos a poner la aorta. Entonces, aquí está la aorta. Recordemos que una rama de la aorta es el tronco estelíaco. Entonces, este va a ser el tronco estelíaco. Y una rama del tronco estelíaco es la rama hepática común. Y una rama, entonces, esta es la hepática común, que viene del tronco estelíaco. Y una rama de la hepática común es la arteria hepática propia, que es esta que estamos hablando. Entonces, hepática propia es esta que está aquí. Esta es la hepática propia. Entonces, arteria hepática. Ahora vamos con la vena porta. La vena porta es una combinación de la sangre que viene de las venas que drenan al intestino delgado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el vaso, aquí tenemos la mesentérica inferior, esta es la vena mesentérica inferior, aquí tenemos la vena esplénica, esta es la vena esplénica, aquí se une la vena esplénica con la mesentérica inferior, aquí tenemos la vena mesentérica superior, esto todo ya lo vimos en otro video, y de la mesentérica superior sale la vena porta. Entonces esta va a ser la vena porta que está llegando al hígado. Esta es la vena porta que tiene sangre que viene del intestino delgado. Y el ducto biliar, entonces recordemos, por aquí tenemos la vesícula, aquí está la vesícula, y aquí tenemos el ducto hepático izquierdo y ducto hepático derecho. Y esto sale como el ducto hepático común, y aquí se une con el ducto quístico, que es este que está aquí, y queda como el colédoco. Este es el colédoco. Ahora aquí tenemos ramas de cada uno. Por ejemplo, la arteria hepática, pues no es una rama así, o sea, se va a ir dividiendo a lo largo de los hepatocitos, y finalmente, como todas las arterias, van a terminar en venas. Siempre tenemos un órgano que recibe una arteria, y la sangre se va del órgano en forma de una vena, que es la sangre desoxigenada. Aquí va a ser lo mismo, la arteria que le está llegando al hígado es la arteria hepática y va a salir como la vena hepática. Entonces vamos a poner aquí la vena cava inferior. Voy a hacer un poco más chico el hígado. Entonces aquí, al lado de la aorta, un poquito más a la derecha de la aorta, tenemos la vena cava inferior. Esta es la vena cava inferior. Ahora vamos a tener ramas de la arteria, va a terminar en una vena. Aquí la arteria finalmente termina en una vena. Entonces la arteria hepática va a terminar en la vena hepática. Esta es la vena hepática, esta que está aquí, que va a drenar a la vena cava inferior. Siempre todas las venas terminan en la vena cava inferior. Entonces, vena hepática, esta es la vena cava inferior, esta es la vena cava inferior, esta es la vena hepática, y aquí pues vamos a ir teniendo ramas aquí de la arteria finalmente se van a convertir en ramas de la vena hepática, y ramas de la vena hepática terminan como tal en la vena hepática. Entonces, así, la arteria finalmente se convierte en la vena hepática. Y vamos a tener que la vena porta, esta también va a ir dando ramas, y estas ramas se van a unir con las ramas de la vena hepática. Aquí las ramas de la vena porta se unen con las ramas de la vena hepática. Y pues también termina, finalmente la vena porta pues termina como la vena hepática, que drena aquí a la vena cava inferior. Y el ducto biliar, pues aquí tenemos el ducto hepático izquierdo y el ducto hepático derecho que estaba aquí. Pero pues así ya está como tal el ducto hepático, pero obviamente tenemos antes un montón de ramas que vienen de todos los hepatocitos. Entonces así tenemos ramas, y aquí también ramas. Entonces vamos a agarrar un pedazo de aquí del hígado, vamos a ponerlo aquí. Entonces primero vamos a poner una rama de la arteria hepática. Entonces esta va a ser la arteria hepática. Esta es la arteria hepática.
una rama de la arteria hepática, ya no es como tal la arteria hepática, sino que es una rama de la arteria hepática, y esta va a ir dando ramas, así, que van a irrigar a los hepatocitos. Entonces, un poquito más corta, así. Vamos a poner ramas de la vena porta, entonces, por ejemplo, esta rama de aquí. Entonces, tenemos la vena porta, aquí va a venir la vena porta y sube, y aquí. Así. Van a terminar aquí en la vena hepática, entonces vamos a poner la vena hepática por acá. Digamos, aquí está la vena hepática. Y vamos a poner el ducto biliar, digamos, esta rama del ducto biliar. Esa rama del ducto biliar. Entonces, ducto biliar, más o menos así. Así y así. Y como ya vemos, tenemos un montón de ramas. Entonces, ahora vamos a poner los hepatocitos. Los hepatocitos los vamos a poner en rojo. Entonces, alrededor de ramas de la arteria y de la vena y de ramas del ducto biliar, tenemos un montón de hepatocitos. Entonces, estos son hepatocitos, hepatocitos, hepatocitos. Aquí igual, hepatocito, 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 hepatocito. Entonces, aquí tenemos sangre que viene de ramas de la arteria hepática. Entonces, esta es la arteria hepática y de aquí va a terminar en la vena hepática. Esta es la vena hepática. Esta es la vena hepática. Entonces, las ramas o múltiples ramas de la arteria hepática van a terminar aquí en la vena hepática. Entonces, la sangre va de aquí, así. Y obviamente mientras está pasando a lo largo de los hepatocitos le van quitando oxígeno. Entonces, finalmente esta va a ser sangre desoxigenada. Sangre desoxigenada. Aquí igual, esta va a ser sangre que viene de la vena porta. Entonces, esta es sangre que como viene de las venas ya está desoxigenada. Pero recordemos que la sangre que viene del intestino tiene amonía. Entonces aquí tenemos sangre desoxigenada y tiene amonía. Y van a pasar de aquí a la vena hepática. Y conforme pasan a lo largo de los hepatocitos metabolizan la amonía en un metabolito que sea no tóxico, que es el NH4. Entonces así es como los hepatocitos detoxifican la sangre que viene del intestino delgado. Entonces aquí tenemos ramas de la arteria hepática que drenan a la vena hepática, ramas de la vena porta que drenan a la vena hepática. Y esta, la vena hepática va a drenar a la vena cava inferior. Entonces esta, que es la vena hepática, drena a la vena cava inferior. Entonces el flujo de sangre tanto de la arteria como de la vena porta van de aquí, de la periferia, hacia el centro. La vena hepática está en el centro del hepatocito. Entonces esto es central, y esto es periférico. Entonces el flujo de sangre va de la periferia hacia el centro. El flujo de sangre de la periferia hacia el centro. Ahora, esto que tenemos aquí, estos se llaman los sinusoides hepáticos. Que en la imagen clásica pues va a ser cuando tenemos los hepatocitos y empezamos a ver los hexágonos. Eso está en el siguiente video. Ahorita vamos a verlo así para ver cómo va el flujo. Entonces el flujo va de la periferia hacia el centro cuando es flujo de sangre ya sea de la arteria o de la vena porta. Pero el ducto biliar es al revés. Entonces el hígado produce la bilis y la bilis finalmente se va a almacenar en la vesícula biliar. Entonces el flujo de la bilis va del hígado, de los hepatocitos, de la periferia hacia el centro. Aquí tenemos el ducto hepático común que pues ya está en el centro. Entonces el flujo de la bilis va de la periferia hacia el centro. Entonces del centro hacia la periferia. Va de aquí acá. Entonces, este es el ducto biliar que va a ser una de estas ramas. Entonces de aquí estamos pasando acá. Por ejemplo, si tuviéramos una rama aquí, estamos pasando de aquí a acá. Entonces el flujo biliar va de aquí acá, porque vamos a terminar en la periferia, nos vamos a salir del hígado. Vamos a salir del hígado hacia el ducto quístico. Entonces el flujo biliar va del centro a la periferia. Entonces flujo sanguíneo va de la periferia hacia el centro, flujo biliar va del centro hacia la periferia. Estos son los sinusoides hepáticos. Y la arteria hepática es esta que está aquí. Es la arteria hepática o una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta y ramas del ducto hepático, del ducto biliar.
y estas dos van a terminar en la vena hepática que drena a la vena cava inferior, y el ducto biliar finalmente va a terminar como ducto hepático izquierdo y derecho, termina como ducto hepático común, y aquí cuando se une con el quístico termina como el colédoco, pero pues aquí la bilis va viajando por aquí, y antes de terminar como en el colédoco se mete a la bilis. Entonces la bilis va del hepatocito pues a la periferia, entonces bilis va del centro del hepatocito a la periferia, mientras que el flujo va de la periferia hacia el centro. La vena hepática es central. Nos vemos en el siguiente video.